Muy buenas tardes, hola, soy Joaquín Vega y hoy voy a hablaros de dos conceptos que considero que son importantes, muy útiles, necesarios a la hora de afrontar el trading. Me refiero al concepto de probabilidades y al concepto de posibilidades. Lo normal es que la gente solo utilice el concepto de probabilidad. Todo el mundo intenta tener una metodología que estadísticamente, es decir, probabilísticamente, tenga opciones ganadoras, opciones matemáticas ganadoras. Es decir, cuando trabajamos con el concepto de probabilidades, nos estamos refiriendo a que en un suceso, el porcentaje de veces que se repite ese suceso, bueno, pues nos da, en definitiva, más probabilidad de que suceda ese suceso en el futuro o menos probabilidad. Esto es lo que la gente busca constantemente dentro de sus metodologías. A la hora de afrontar el gráfico, a la hora de ejecutar entradas, lo que buscan es que tengan unas entradas con unos porcentajes ganadores superior a los perdedores. Esto es lo que se suele buscar. Os pongo un ejemplo. Imaginaros en este gráfico, en esa situación, una zona de posible resistencia. Ahí, si hemos hecho un trabajo cuantitativo evaluando el número de veces necesario en esa situación, que es lo más probable, bueno, pues en esa sucesión de prueba que hemos hecho, nos dará unos porcentajes de error y de acierto. Imaginaros que yo tengo que en esta secuencia, en este suceso, yo he comprobado durante el tiempo de veces suficiente, bueno, pues que aquí es un ejemplo, no estoy diciendo que esto sea así, me lo estoy inventando, que el 65% de las veces, cuando el precio llega ahí, cae, es decir, rebota en la resistencia, y que, en consecuencia, un 35% sube, ¿de acuerdo? Es decir, sucede esto. Está claro que si el 65% de las veces cae, ahí podríamos tener una metodología para poder entrar al mercado. Acierta más veces que falla. ¿Cuál es el problema que tenemos cuando trabajamos con probabilidades? Si yo he hecho aquí una secuencia para sacar estos datos, he hecho una prueba en 1000 sucesos como ese, vamos a imaginar que yo he probado en 1000 sucesos exactamente como este, y me da estos porcentajes, lo que no sabemos es la secuencia en que se va a dar ese 65% y ese 35%. Es decir, podemos tener un suceso de varias operaciones, como por ejemplo puede haber 20 operaciones que coincidan con el 35% de fallo, antes de que nos pueda dar una operación ganadora. Es obvio que tras esas 1000 operaciones, los porcentajes se acercan a lo que nosotros hemos comprobado. Pero, ¿qué sucede cuando trabajamos simplemente con el concepto de probabilidad? Que, insisto, es muy útil y muy recomendable hacer sacar este tipo de porcentajes a lo que nosotros hacemos. Es muy recomendable. Pero no deberíamos centrarnos solo en el concepto de probabilidad. ¿Por qué? Porque cuando suceden estas rachas perdedoras, es muy probable que sobre todo el operador que se inicia se frustre y empiece a pensar que eso que vio aquí en esa secuencia que él catalogó y evaluó, pues que realmente no le funciona, porque no le da el tiempo suficiente a que las estadísticas funcionen. Es decir, trabajar solo con el concepto de probabilidad, que es muy importante, vuelvo a insistir, nos puede frustrar en las secuencias negativas. Sin embargo, a mí me gusta mucho utilizar el concepto de posibilidad. La posibilidad no es ni más ni menos que suceda algo. Es decir, yo sé que aquí cuando el precio llegue, ahí solo hay dos posibilidades. O que el precio siga o que el precio caiga. No pienso en probabilidad, pienso en posibilidad. Por tanto, cuando el precio llega ahí, yo tengo claro, absolutamente claro, que no estoy pensando en porcentajes. Actuaré de la forma que tenga que actuar, pero estoy liberado del pensamiento de porcentaje. Absolutamente liberado. Es decir,
Trabajar con probabilidades está muy bien y además es necesario, pero no debemos olvidar siempre el concepto de posibilidad. Es más, yo no trabajo con el concepto de probabilidad, solo trabajo con el concepto de posibilidad. ¿En qué casos aplico yo el concepto de probabilidad? Yo nunca lo utilizo en gráfico. No utilizo conceptos de probabilidades a la hora de ejecutar mis entradas, sino que los que utilizo son siempre conceptos de posibilidad. Pero, sin duda, el concepto de probabilidad sí que lo uso muchísimo en el concepto siguiente, que es el concepto de gestión. Os pongo un ejemplo. ¿Qué es más probable que un operador, si mete un 5% de riesgo en cada una de sus operaciones, es más probable que pueda tener un alto drawdown? ¿Sí o no? Sin duda, cuanto más arriesgas, es más probable que tengas un alto drawdown. Por el contrario, si yo arriesgo un 0,5% de mi cuenta en cada una de mis operaciones, es muchísimo menos probable que yo tenga un drawdown alto. Por tanto, yo el concepto de probabilidad lo aplico absolutamente solo a la gestión. Las probabilidades son muy importantes, sin duda, pero considero que no son tan importantes cuando estamos afrontando el gráfico, porque en el gráfico, si hemos entendido que el mercado es aleatorio en una operación concreta, solo podemos hablar de posibilidad. Sin embargo, cuando hablamos de gestión, ahí sí que las probabilidades de que podamos ir, sobre todo en lo que más me importa a mí, el control de pérdidas, es mucho más probable que cuanto más arriesgue, pueda tener drawdowns altos. Y si tengo drawdowns altos, mi mente no va a funcionar bien. Es más probable que mi mente funcione bien con riesgos pequeños. En resumen, no aplico el concepto de probabilidad en gráfico, aplico únicamente el concepto de probabilidad en gestión y, por supuesto, acepto, que esto es algo que creo que es muy importante y que la gente no hace, que cada vez que entramos al mercado hay dos posibilidades: que acertemos o que fallemos. Por tanto, si yo asumo en gráfico el concepto de posibilidad en cada una de mis operaciones, acepto siempre fallar la operación sin estar sujeto a probabilidades anteriores. No sé si me entendéis, pero siempre os aconsejaré que tratéis el gráfico a modo de posibilidades, subir o bajar siempre, y que utilicéis siempre el concepto de probabilidad en cuestión de manejo de mente, manejo de drawdowns, en cuestión de la gestión. Nada más, un saludo.